sobre auditoría, sobre presentación de informes, no le puedo preguntar a alguien, oye, ¿qué estrés tienes por, no sé, por una enfermedad? No, le tengo que preguntar que el mismo contador sienta esa presión de las auditorías, esa presión de la revisión de información, del miedo a cometer errores. Ya tiene que estar involucrado en el tema. Comprende e interpreta. Explora los significados profundos de las experiencias y los contextos. Es más, nos vamos al sí, que si hablamos de Berserk, cómo comprendemos a la persona. Aquí estamos orientados más a la persona que interactúa con el fenómeno. Este tipo de investigación es mucho menos usual en contabilidad. Es una investigación netamente cualitativa, donde tenemos entrevistas de profundidad, grupos focales, etnografía. Ahí se busca una comprensión. Ahora, esta es netamente cualitativa. Entonces, si decimos la ansiedad tecnológica, un estudio fenomenológico sobre las percepciones dentro de los contadores frente al desplazamiento laboral por la IA. Entonces, partimos de un paradigma. ¿Cómo nos afecta de que nos diga la inteligencia artificial va a reemplazar a los contadores, a los economistas, a los abogados? ¿Es cierto? ¿No es cierto? Pero ¿qué opinas tú? ¿Cómo te sientes de esa ansiedad de que, digamos, puedes ver que tu trabajo, antes lo que hacía una persona ingresando facturas, 500 facturas en un día, ahorita con la inteligencia artificial, en el caso de Perú, tenemos nuestras facturas electrónicas, se extrae los datos, se consolida directo al sistema. Lo que una persona hacía en 2 días, lo puede hacer importando datos al software, aplicando tecnología en menos de una hora. Entonces, ¿y cómo me siento yo ante ese cambio? Me amedrenta, me genera un miedo a perder mi trabajo o me origina una forma de volverme más competitivo de utilizar la IA. Entonces, eso ya estoy viendo ya el fenómeno que sucede, pero ya en la percepción de la persona. Entonces, yo también puedo analizar. Nosotros somos más orientados a números, pero aquí ya estamos que nos orientamos más a qué es lo que sentimos con respecto a determinada variable. Por ejemplo, no sé si en Colombia hay lo que llamamos la tercerización o los service. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, en Perú? Las empresas. ¿Sabes qué? Mi área de limpieza, mi área de cobranza, ok, mi área de vigilancia ya no forman parte de mi empresa. Todas esas personas formen su empresa y me dan una factura y trabajan para mí como empresa, ya no como trabajadores. Ustedes laboran todo lo demás, pero ustedes son una empresa que terceriza el servicio. Entonces, eso, por ejemplo, un outsourcing, que lo conocen en otros términos, también están hablando de outsourcing contable, que es muy común, y de outsourcing también de dirección. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en una empresa acá en Perú, son 5 sedes y cada uno tenía su gerente, su director, su gerente, su contador, su administrador. ¿Qué dijeron? Ya no van a tener esas 5 sedes mm, ninguna persona de cabeza, sino vamos a crear un outsourcing, un grupo de gerentes que externamente van a controlar a las 5 sucursales, las 6 y la sucursal. Entonces, ¿y eso cómo te genera tu línea de carrera? ¿Cómo ves esa práctica? ¿Es adecuada desde tu punto de vista? ¿Ha dado resultados? Ahí tienes para una investigación cuantitativa, viendo los resultados, y a una de este tipo ya de interpretación. ¿Qué sienten las personas? ¿Qué sentimos los profesionales ante determinado hecho? Eso se va a percepciones. La palabra clave es cómo percibimos tecnología, hechos económicos. Entonces, algunos de ustedes, como en Colombia, como acá en Perú, están generando esa, esa percepción de cómo se aplica esa tecnología o ese cambio contable económico. Teoría crítica, la teoría que busca encontrar lo bueno, lo malo de una zona. Por ejemplo, realismo histórico. La realidad es virtual, moldeada por valores sociales, políticos, culturales y estructuras de poder. Interesante definición. Se moldean los valores. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué políticamente correcto? ¿Culturalmente correcto? ¿Cómo se maneja? Es subjetivista, dialéctica, obviamente, porque el conocimiento está mediado por valores, una investigación político-moral. Es algo donde tenemos que ver si la tecnología se usa correctamente. Criticar, el propósito, criticar principalmente, transformar, emancipicar, revelar injusticias, desafiar ese status quo, lo que siempre se hace, lo que
se busca, está bien que lo hagamos, y es una metodología típica de participación dialógica, investigación, acción, y busca la transformación. Si vemos un caso, algoritmo de opresión, un análisis crítico de cómo la vigilancia de IA refuerza la precarización laboral en la plataforma de delivery. Un ejemplo típico que originó esta investigación. ¿Qué pasa con lo que está de moda a través de la pandemia? Se masificaron nuestras compras por Internet. Perfecto, todos podemos comprar, acceder a más proveedores, más ofertas, llega más rápido a través de lo delivery. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en Amazon? En Amazon, por ejemplo, toda su flota de deliveries está supervisada actualmente por estructuras de recursos humanos basados en IA. Y esos recursos humanos basados en IA, por ejemplo, catalogan a cada repartidor por la cantidad de paquetes que utiliza en determinado tiempo. Y sobre ello pueden ver si ese trabajador continúa su vínculo laboral o sencillamente se lo elimina. ¿Qué está originando esa forma de vigilancia muchísimo más rápida utilizando tecnología, IA, GPS, secuencia? Que los mismos repartidores de Amazon ya no, con tal de cumplir su meta de entregar los paquetes, ni siquiera tienen tiempo de ir al baño, sino utilizan botellitas para hacerlo en los camiones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué estás utilizando para ese tipo eh, de lo que es revisión? Nosotros tenemos un caso en Perú bastante interesante. No sé cómo es en Colombia. Acá existen las centrales de riesgo que nos dicen particulares. Por ejemplo, voy con el DNI, el número de identificación de cada persona, y esa persona me dice, ¿sabes qué? Con este DNI, esta persona en los últimos 12 meses ha tenido deudas con estas entidades financieras, ha pagado tantas veces a tiempo, tantas veces atrasado, y actualmente tiene tanto de línea de crédito en cada entidad financiera y de cuál ha utilizado, si tiene 10.000 soles en el banco de crédito, de esos ha utilizado 5.000, tiene deuda de 5.000 en este banco, en este banco, en este banco. Aparte, se ha atrasado en el pago acá, aparte debe impuestos, aparte tiene una letra protestada. Esa información existe aquí y puede ser de libre disponibilidad pagando un derecho y pagando reporte. Y si vemos, por ejemplo, oye, si vamos a España, eso está prohibido porque estás revelando la información de cada persona. No está diciéndote cuánto tienes en tu cuenta corriente, sino cuánto estás debiendo. Que sí es útil para algunas empresas, sí, porque incluso para la contratación de personal ven su historial crediticio y si ven es un puesto de caja y está en pérdida, está castigado en el sistema financiero, no le dan el crédito. ¿Por qué? Porque está muy endeudado, tiene más riesgo para robar. Están utilizando esa tecnología para crear una especie de barrera para poderlo hacer. Entonces, normalmente y le sirven. Cada entidad financiera no está trabajando ninguna persona que está mal en deudas en el sistema financiero. ¿Qué tan útil es eso o el tema de, por ejemplo, usar esa tecnología a través de IA para filtrar información? ¿Está bien? ¿Está en un derecho a nuestra información? Se aplica, en España está prohibido, en Perú es normal, no sé, en Colombia sería interesante. Entonces, aquí dice, la investigación nunca es neutra, siempre toma partido por los más vulnerables. Traiciona un poco el tema de independencia de la investigación, del positivismo. Acá me dice, no, este tipo de investigación va a este tono. Es menos usual, ¿ok? En algunas investigaciones se está dando, la que más va ganando es positivismo, ¿ok? Ahora es emancipadora, busca que los participantes tomen conciencia de su situación. La última de las cuatro, el pragmatismo, la lente práctica. Nuestra tendencia también en investigación es investigación pragmática, que se busca la aplicación, que no solo quede en investigación básica, sino que nosotros podamos encontrar una utilidad a esa investigación. Como dijo el profesor Raúl, el alumno tiene una curiosidad, tiene un deseo de investigar, va a sacar una investigación básica donde puede ser exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa, pero una vez que tengo, ¿qué hago con esa información? ¿Cómo la puedo transformar en algo útil para la empresa? O sea, ontológicamente no es singular. La realidad es lo que es útil y funciona en la práctica y se renegocia constantemente.
Como vimos en la clase anterior, hablamos, por ejemplo, de las criptomonedas. Es una bonita teoría, tiene pues detractores, tiene algunos, pero ¿qué tanto lo podemos utilizar? Aquí vimos en el caso en Perú que una empresa que exporta los costos para transferir a su lugar de destino, o que es Estados Unidos, lo estaba manejando con criptomonedas estables. ¿Para qué? Para ahorrar el tiempo de traslado del dinero y el costo de la inversión. Por ejemplo, tengo un amigo en Alemania que quiere enviarle dinero acá a Perú y me dice, oye, quiero hacer como hacen los brasileños acá en Alemania, pues trabaja con unos brasileños. Me dice, ellos no hacen remesa por MoneyGram ni nada por el estilo y me cobran comisión y aparte me cotizan bien barato los dólares. ¿Ellos qué hacen? De Brasil desde Alemania a Brasil, lo hacen criptomonedas estables. Transfieren cripto a través de una wallet, a través de una billetera, es estable, cada cripto es $1, se nivela, lo cobran el mismo día, es rápido, no tiene comisiones. Se podría utilizar. Entonces, ahí estoy viendo aplicaciones para personas y aplicaciones para empresas. Pero no necesariamente eso puede decir, ¿sabes qué? Voy a utilizar este modelo para predecir tal situación. Voy a aplicar este conocimiento que tengo para crear procedimientos de auditoría más eficaces para controlar mi parte de supervisión, ¿ok? O voy a buscar herramientas financieras para poder usar. Es práctica, el conocimiento se basa en experiencia y la acción, ya no solo la administración básica, experiencia y acción. Se centra en el qué funciona para resolver el problema. Este tipo de investigación, oye, diseño de un sistema de costos ABC para mejorar tal cosa. Diseño de un sistema de control interno. Diseño, por ejemplo, en una universidad están trabajando con las aplicaciones no code. ¿Qué significan sin código? Software donde no necesitas utilizar Python o otro lenguaje y te permite crear aplicaciones que les sirven. Tú le das a la inteligencia artificial, a la codificación a través de diversos programas como Airtable y demás, y te permite crear aplicaciones que te hacen un seguimiento de deudas, un seguimiento de cronogramas, un seguimiento de pagos, un pequeño presupuesto. Entonces estoy haciendo una investigación aplicada en base a las necesidades que están haciendo. Por ejemplo, aquí estoy con una investigación donde estamos haciendo, en Perú, se conoce como Compulsa, nuestro seguimiento de deudas con la SUNAT. Allá en Colombia es con ADIAN. Es decir, cuánto debo, cuánto tengo que pagar, cuánto tengo. Y esa aplicación está en celular y me permite llevar un control de mi cliente celular y computadora, en APK y en aplicación de escritorio, cuánto está debiendo, porque a veces se pueden confundir o a veces los mismos software contables hacen la declaración de este mes, pero no tienen tan control o un control detallado de las declaraciones anteriores. Ese tipo de investigación me gustaría también conocer en Colombia qué desarrollos se están aplicando. La teoría es bien parte, pero el pragmatismo me implica la aplicación, la investigación práctica. Solucionar problemas, el propósito, neto, solucionar problemas. Aplicar soluciones a problemas concretos en el mundo real, priorizando utilidad sobre teoría pura. ¿Es importante la teoría? Sí, genial, es la base de nuestra información, pero para este tipo de paradigma de investigación, yo quiero un pragmatismo, quiero una realidad, quiero una aplicación para lo cual se combinan herramientas cualitativas y cuantitativas. Puedo utilizar entrevistas, encuestas, pero también focus group. Puedo utilizar todo tipo para que me dé la información necesaria para construir mis metodologías. ¿Qué es lo que está fallando y cómo lo puedo llevar? Tengo un tesista que está desarrollando. ¿Sabes qué? ¿Cómo se mejora un sistema de cobranza a los agricultores del agua que se les entrega para maximizar la rentabilidad de la asociación? Y es un beneficio, porque a través de la maximización de la rentabilidad de la asociación, esa asociación que distribuye el agua de los ríos, que paga un derecho a los agricultores, puede hacer más inversiones, hacer que llegue mayor cantidad de agua y los agricultores pagan lo justo. Entonces estás hablando de cómo está llevando ese tipo de investigación para concretar. El enfoque principal es la aplicación. Pues los modelos de integración híbrida, estrategias para la adopción eficiente y ética de IA en firma de auditoría. Ese trabajo también se está realizando. Cuando hablamos, por ejemplo, del uso de la IA, el uso de la IA es un uso ético donde no solo vimos el caso de una empresa, de una auditora,
que uso IA y plum, se lo pasó directo a su cliente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí la persona recibe directamente de la IA la respuesta. No, pero una integración híbrida implica que si bien vas a utilizar tecnología, herramientas tecnológicas que te ayudan al diagnóstico, la persona tiene que dar el paso final, el paso de estructura. Si no, no serviría, no se revisa bien el desarrollo. La IA es una herramienta, no es lo que hace. En ese caso, utiliza una encuesta cuantitativa, positivista, para medir el nivel de adopción. Luego hace grupos focales, interpretivista, para ver qué opinan. Luego, finalmente, dice un protocolo práctico, un manual, un nuevo sistema, una nueva estructura. En este utiliza métodos mixtos, quanti y quali, orientado netamente al problema. Las metodologías se eligen en función de la pregunta, no de la postura filosófica rígida. Aquí vamos hacia un desarrollo. La utilidad, el valor de investigación se mide por su capacidad de resolver problemas, mientras en los anteriores es por la información que nos da. Por eso decimos, cuando la investigación da información, os da soluciones. Si hacemos un pequeño resumen y nos vamos orientando hacia dónde quiero hacer mi investigación, entonces tengo positivismo, explicar, predecir y controlar. Muchas de nuestra tesis nuestra tesis de investigación son básicas, nos dan información. Las exploratorias, las descriptivas, las correlacionales y las causales o explicativas. Interpretivismo, completes e interpretas la opinión, más información cualitativa, más percepciones. Nosotros normalmente no tratamos percepción. No estamos prohibidos de tratar percepciones de los contadores, de los sentimientos, ¿verdad? Teoría crítica, donde encontramos algo y encontramos, por ejemplo, hay una tesis, hay un trabajo de investigación del doctor Germán Carnero en Piura, donde dicen, ¿sabes qué? Las empresas que son auditadas y demostradas que están haciendo algo ilegal, en este caso facturas falsas, se le deben quitar los beneficios tributarios. Es una tesis, es una teoría crítica, ¿ok? Es una investigación crítica. ¿Qué quiere decir? Es, si lo llevamos a Colombia, si tenemos que el DIAN determina que una empresa está haciendo actividades ilegales, contables, tributarias, se le debe quitar cualquier beneficio y se le debe castigar con más rigor. ¿Eso es adecuado? ¿O, o no es adecuado porque la empresa va a tener más castigo? Pero sí es adecuado porque se ha demostrado que es un infractor y que está actuando mal. Entonces es lógico que se le quite los beneficios a los que son buenos contribuyentes por la DIAN. Entonces, ahí tenemos una teoría crítica, si es que quiere investigarlo. Y el pragmatismo, que es netamente lo aplicado en cada solución a problemas. Acá en Perú, desde mi punto de vista en las universidades que enseño, la mayoría de investigaciones está entre positivismo, la mayor parte, y una parte ya está entrando, o ya está habiendo más tesis, pragmatismo. La tendencia es que se busca en las investigaciones en la academia, es que sea más pragmático y ese conocimiento tenga un impacto en la sociedad, un impacto en el desarrollo, un impacto en la economía, y pueda ser realizado. Entonces, esta es la primera parte de mi exposición, invitándolos a que conversemos qué tipo de investigaciones tienen, qué ideas de investigaciones tienen. Las preguntas me dicen que son al final, las vamos a dejar para el final. Luego tenemos los tres enfoques críticos en lo que es investigación. Cuantitativo, medición estadística. Ya sabemos que es cuantitativo, podemos medir la variable o la variable puede ser expresada en segmentos numéricos que pueden ser analizados. Prima, el SPS, el RStudio. El objetivo es probar teorías, establecer relaciones causales, datos numéricos, análisis estadístico, objetividad, generalización. Experimentos es que utilizaron una tecnología Listen Factoring y su efecto en rentabilidad, encuestas, todo. Mixto es la combinación del quanti quali, donde se emplean métodos quanti y cualitativo, ¿no? Entonces, ambos conversan la fortaleza, la triangulación de datos. Cualitativo, exploración y comprensión. Ese es un método poco utilizado en nuestra carrera, por algunos tipos de investigación, donde se van a analizar a las personas que realizan actividades, datos narrativos, análisis interpretativos, subjetividad, flexibilidad. Entrevistas. ¿Qué sucede con una entrevista? Yo puedo entrevistar al gerente de finanzas y le puedo preguntar de perspectivas, situaciones, detalle de la empresa y esa persona, como conoce a cabalidad el tema, me puede dar mayor información, me puede decir que
¿Está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué perspectiva? ¿Qué es lo que tenían de esperanzado en su rentabilidad, pero no se logró? ¿Por qué sienten todo ese tipo de investigación? Muy bien. Si vemos ejemplos, por ejemplo, cualitativos, cuantitativos, cuantitativos a lo izquierdo, por ejemplo, un exploratorio, rentabilidad ambiental en AMIPE de Piura. El lado izquierdo es cuanti y el lado derecho es cualitativo. Hay un error en la diapositiva. Entonces, en cuantitativo, en exploratorio es algún tema nuevo. No voy a hablar de rentabilidad, no voy a hablar del el uso de la NIC 2, porque son temas ya, ya tocados, pero la rentabilidad ambiental, la contabilidad ambiental, la contabilidad sostenible, oye, ¿qué tan desarrollado está en mi localidad? No está a nivel global, no. Hay un autor que plantea, por ejemplo, la partida triple. Profe, pero desde Lucas Paciolo nosotros hemos visto, debe y haber. No, él dice la partida triple, debe haber y efecto ambiental de cada operación. Si vemos, y hay aplicaciones que, por ejemplo, yo puedo tomar la foto de un alimento y me va a decir los carbohidratos probables, todo, y el efecto ambiental del envase, de descarte. Entonces, es un tema nuevo, un tema que necesito descubrirlo. Descriptivo. eh, Si lo vemos en cualitativos, estamos hablando de frustración de contadores ante una presión tributaria. Ok, en el caso cualitativo. Correlacionales, se relacionan dos variables, tipo de empresas, tamaño, implementación. Causal, origen y causa. Entonces, si vemos la escalera de los alcances en investigación básica, tenemos primero, la exploratorio normalmente no se da mucho en tesis ya para titulación, se da en trabajo durante cursos de temas nuevos. Luego nos sigue la investigación descriptiva que se utilizaba para tesis de bachiller acá en Perú. En la descriptiva es cómo describir la información, cómo yo describo la situación tributaria de la empresa. Y empiezo a conocer, mi conocimiento está en cuáles impuestos pago. Si nos dicen, por ejemplo, le decimos cuál es la estructura tributaria que se maneja en una empresa supervisada en el DIAN de Colombia, qué tributos tiene, cómo se aplican, qué porcentaje. La doctora Sandra nos habló la clase pasada de qué exoneraciones tenían de la cantidad de personas que estaban a cargo. Acá le decimos derechohabientes. Acá, entonces me permite explorar esa situación. Alguien puede hacer, muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Puede haber descriptiva también de Perú, de Colombia. En este caso es relatar la realidad, que es como es. No hay manipulación de variables. ¿Dónde está la cuestión? Ahora, investigación correlacional. Ok. ¿Cómo una variable se relaciona en otra? A mis, a mis alumnos de tesis les digo, es por ejemplo, a mayor calor, mayor consumo de bebidas gaseosas acá en Perú. ¿Se relaciona? Sí, porque aumenta el calor, hay más temperatura, nos da más sed y por lo tanto consumo más gaseoso. Perfecto, se da. Igual como se da en empresa con determinado fenómeno. A mayor aplicación de procedimiento de autoridad tributaria preventiva, menor infracciones, ¿se relacionan o no? A mayor control interno, mayor rentabilidad, ¿se puede relacionar? No. Entonces busca una correlación, una relación. ¿Se relaciona con qué? Pero tienen que ser variables contables que estén relacionadas, que tengan efecto. No me van a decir, por ejemplo, podría decirse a mayor cantidad de, de flores en el campus universitario, mayor rendimiento de los alumnos. Puede haber una cierta relación, pero no es fácil de probar de directo, no es relacionado. Tienen que ser variables que se relacionen. El otro nivel, el causal o explicativo, entendimiento, explicar las causas. Si vamos al ejemplo de la gaseosa y del calor, ¿por qué? Porque cuando aumenta el calor, la temperatura del cuerpo sube, el cuerpo se deshidrata y necesita más agua, más gaseosa. Entonces, determina relaciones causa-efecto, principalmente como las influencias, el impacto de tal política de crédito y su efecto en la morosidad. Como a mayor crédito le puedo dar en esto, al mayor uso, ya tenemos algo más detallado, la explicativo.
¿Ok? Entonces, aquí nosotros en Perú, por ejemplo, nuestras tesis de titulación están a nivel correlacional, explicativo y algunas a nivel aplicado, que es lo que se está, la tendencia que estamos buscando, aplicación. Muy bien, luego tenemos las estadísticas. Ok, para estadística tenemos obviamente la estadística descriptiva que muestra nuestros cuadritos, la moda, mediana, promedio, varianza, desviación estándar, que es la información básica de cómo está el agrupamiento. Si yo voy a aplicar, por ejemplo, cómo está la política de ahorro a través de fintech. Por ejemplo, tenemos en Perú una aplicación que se llama Guarda del BCP. ¿Qué me hace Guarda, la aplicación del BCP? Proviene la idea de una fintech de que de mis dinero yo creo como un cofrecito y ahí voy ahorrando. Y le ponen guarda con W. Y eso está aplicado por los estudiantes universitarios. Acá en varios estudiantes de la facultad sí están empleando, tienen su guarda, que van juntando ahí pequeñas cantidades de dinero y lo hacen para una emergencia, para una fiesta o para algo. Entonces, ahí yo puedo decir, ¿y de esos estudiantes, cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuántos estudian primeros ciclos? Puedo empezar a ver medidas de dispersión. Obviamente, tengo que tener pruebas de confiabilidad, principalmente el alfa y Cronbachs, es decir, que todos puedan decirme, ¿sabes qué? La mayoría está de acuerdo con esta idea. No puedo tener confiabilidad si mi 50% me dice sí y el 50% que no. No hay confiabilidad. Si me dicen 80% sí y 40% no, ya tengo confiabilidad en una respuesta. De normalidad, ¿cómo están de distribución de datos? Si todos están agrupados o hay mucha variación. Luego viene la contrastación de hipótesis, supremacía de hipótesis y cómo se van probando a través de los diferentes es por pruebas estadísticas que te las hacemos. En este caso, eh, todo esto nos lleva a que tenemos tanto empresa explicativa, la normalidad descriptiva, luego tenemos regresión, los baremos para poder hacer que nuestra investigación no solo tenga un contenido estructural, sino también tenga un contenido estadístico, inferencial que nos permita resolver. Nos llevan a otros, lo que es los diseños de investigación. Nosotros estamos en el no experimental principalmente. ¿Por qué? Porque principalmente analizamos la realidad. Vemos cómo se da determinada variable contable, econométrica dentro de la empresa. En muy pocos casos estamos aplicando algo nuevo, que sí podemos hacerlo, como es un nuevo sistema, un nuevo procedimiento, sí hay. Pero, por ejemplo, en la mayoría de citas nos dedicamos a ver la realidad como una persona que desde fuera mira cómo se da el uso de la tecnología, de la contabilidad, de la aplicación de NIF, de toda esa estructura, cómo la podemos ir realizando, cómo la podemos ir dando. Entonces, nosotros también podemos tener de laboratorio, que es el experimental, donde tenemos diversas, a un fenómeno le introducimos algo para ver cuál es el efecto, pero tenemos que introducir ese algo. En experimental, ¿qué buscamos? Control máximo, gestión rigurosa, aleatorización, que no sea tergiversado solo a un grupo de personas, que sea, y que sea una manipulación directa. ¿Y cuáles las no experimentales, que son nuestros casos principales? Transversal, eh, a un determinado momento. Si yo digo, voy a analizar los impuestos del año 2024. Voy a analizar la cotización en bolsa de una empresa en el 2024. La medición de la variable es en un solo momento. Longitudinal puede ser en varios momentos. Retrospectivo a través de eventos pasados, situaciones, cómo afectó la pandemia, etc. ¿Qué tenemos que cuidar nosotros? Cuando, por ejemplo, Sandra habló de la factibilidad de hacer una investigación la clase pasada, es decir, nuestra población y nuestra muestra tienen que ser relacionados a través del posteo de muestreo. ¿Qué quiere decir? Yo les digo a mis alumnos, si yo tengo un aula de 20 y quiero saber sus gustos sobre qué equipo de fútbol son fanáticos, a los 20 les pregunto. Pero si imaginamos que los 20 son de determinado equipo de fútbol, yo no puedo decir que toda la universidad es fanática de ese equipo, porque la muestra sería muy pequeña, no sería representativa. Yo puedo decir, hay alumnos que han dicho, ¿cómo es quiero hacer un estudio de los efectos de gestión de riesgos en las cuentas en amorosidad de unas empresas financieras de Piura? Uy, en Piura tenemos entre bancos y financieras más de 14 empresas, grandes y chiquitas, y me van a dar acceso a esas 14 empresas, muy difícil.
Por ejemplo, alumnos me dicen, voy a hacer sobre los alumnos en la universidad. Uy, la universidad tiene una sede principal y tres filiales. Ok, va a ser difícil. Y dentro de las filiales hay 12 carreras. Vas a entrevistar a tantos. Entonces yo tengo que tener claro primero mi población, mi universo, a quiénes debo hacer, pero que sea real. No puedo decir, voy a analizar las empresas de Latinoamérica. Es una población demasiado grande, tendría que sectorizarla para hacerlo. ¿Se podría hacer? Sí, pero tendría que plantear mi estudio con diversas personas en diversos países y adaptar las realidades y segmentar el estudio en varias partes. Entonces, una parte de la realidad es eso. Otra parte que le digo, tengo que tener acceso a la muestra de la población. Yo tenía el caso aquí de una alumna que me dijo, voy a analizar las mineras que hay en Piura de cobre, por así decirlo. Digo, interesante tu población. Sí, pero, que hay en Perú, perdón, las mineras de cobre. Pero le digo, pero las mineras de cobre están ubicadas en zona de sierra, estamos en costa. Tú vas a poder acceder a esa información, tienes contactos, tienes formas, vas a bajar. Me dice, no, profesor, no puedo. Incluso no soporto la altura, me cae mal, vomito cuando voy a sierra. Entonces, hija, no vas a tener acceso a la población. Todas las entrevistas que quieres hacer no lo vas a poder hacer. Tengo que tener acceso a la población y de ahí seleccionar mi muestra. Normalmente cuando son microempresas, la población es pequeña, por lo tanto la muestra es una muestra censal en trabajadores de contabilidad en una empresa. Entonces, el alumno tiene que ser consciente de que puede acceder a esa población y puede acceder a esa muestra en su diverso. Muchos clientes, voy a analizar cómo se usa la herramienta de leasing, pero mi empresa no emplea leasing. Entonces, o no conozco ninguna empresa que utilice ese arrendamiento financiero, no se puede aplicar. Entonces, siempre tengo que pisar, tocar tierra y poder hacer una investigación mucho más práctica. La población, trabajador de estudio, donde también tengo, si quiero hacer entrevistas, análisis sobre opiniones, inclusión y exclusión. ¿Qué necesito del trabajador que está aquí? ¿Un trabajador que tiene menos de un año puede darme información? No. ¿Menos de un mes? No. Tienen que ser del área de contabilidad. Tienen que ser de determinada área. ¿Ok? Eh, Costo de producción, influencia en la fijación de precios de un restaurante, pollería. Ok, luego más muestral, mi lista de restaurantes, la unidad de análisis donde voy a hacer la investigación. Y nosotros tenemos aquí los dos instrumentos que más se usan, por ejemplo, en nuestras investigaciones acá en Perú, fuera de las fichas de análisis, que son los datos numéricos, los instrumentos que orientamos a la captación de información fuera de la bibliográfica documental, las entrevistas y los cuestionarios. Cuestionarios orientados principalmente a las encuestas, a un grupo de personas, un grupo de trabajadores de buen número, y entrevista mucho más detallada con preguntas abiertas que no dan información. Eso sumado con nuestros fichas de análisis y observación, que nosotros lo vemos un montón cuando vemos los papeles de trabajo, cogemos un trabajo de gabinete o de escritorio, son los que nos permiten trabajar ahí. Entonces, eso es más o menos nuestra parte de lo que es las siguientes metodologías que tenemos acá en Perú. Sería genial que aquí en la parte de preguntas me puedan decir cómo es en Colombia su investigación, conocer y que en algunas cosas coincidimos, como dijo el doctor Elber, se pueden hacer investigaciones en conjunto. Esa es teoría. Ahora, en la parte práctica, esta vez vamos a utilizar una herramienta Notebook LM para crear cuaderno de Google. Y esta herramienta ha sufrido un improve, ha tenido muchas mejoras en estas últimas 2 semanas y nos permite combinar, como su nombre dice, un cuaderno, una hoja de trabajo, y nos permite buscar temas utilizando inteligencia artificial. ¿Ok? A ver, esa es nuestra aplicación práctica. Les pido seleccionar un tema de investigación utilizando Notebook y compartir y analizar el tema. ¿Ok? Dejo de compartir esta diapositiva. Ok. Les pregunto a la sala, ¿algunos ya han utilizado Notebook LM para hacer sus investigaciones o su estudio?
Con algunos estudiantes del semillero lo hemos explorado a grosso modo. Ya, ok. Entonces, a ver, comparto. Les he preparado como segunda parte práctica una explicación de cómo se utiliza y la vamos a mostrar a continuación para poderla trabajar. Ok. Y luego ya en la parte práctica podemos intentar ya realizarlo. Voy a compartir primero. Primero, no olvidarse que se visualiza la página web, chicos. Sí, señor. Sí, muchísimas gracias, gracias colega, perdón, la costumbre. Aquí tenemos en la página web, en las sesiones, ya están cargadas las tres sesiones. La sesión de la semana pasada, está en material, perdón, las sesiones están. La sesión de la semana pasada, ok. Sesión uno, la sesión 2 que contiene dos diapositivas, tema de investigación que no hemos visto, y Notebook LM. También ya está la de la tercera semana. Ok, entonces, para hacer esto comparto pantalla de nuestro ejercicio. Ujú. En este ejercicio ustedes lo pueden abrir de su celular, tiene un enlace que les va a permitir unirse a la carpeta. Ujú. Ya, bien, compartimos. ¿Se visualiza? ¿Me podrían confirmar? Sí, señor. Sí. Pregunto así porque en la última sesión tuve problemas para compartición. A ver, muy bien, sesión 2. Doctor, una preguntita, disculpe, buenas noches. Buenas noches, dígame. Dónde puedo visualizar el link? Ya, En a ver. WhatsApp? ¿En WhatsApp? ¿O Sí, en...? el link se puede visualizar de la página web. Sí, lo vuelvo a enviar en la plataforma. A ver, un ratito, por favor. A ver, a ver, un ratito. Lo he subido al inicio de la sesión. Voy a volverlo a subir en la plataforma. Un momentito, por favor, para copiarlo. Está también en WhatsApp. Lo pueden ver en WhatsApp y la aplicación la pueden ver también en celular o lo pueden ver en computador. Un momento para compartirlo de nuevo. A ver, la próxima también lo coloco en las diapositivas. ¿Les aparece en su WhatsApp el icono, la dirección de la página web? ¿Me confirman? Sí, doctor, sí, Sí, sí está, ya, gracias, doctor, ya. gracias. Ahí pueden acceder, ahí está el link donde está la información. Ok, comparto de nuevo. Muy bien. Y LM, listo. Muy bien, entonces tenemos la aplicación Notebook LM. A ver, Notebook LM, ¿qué es lo que nos permite hacer? Como dice Sandra, que han trabajado en algunos semilleros con Notebook LM, tiene una característica especial. Vemos al lado izquierdo, nos guiamos por la foto. Notebook LM con un chat tradicional. En el chat tradicional yo estoy en una computadorcita y le digo a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial me da la información. Algunos alumnos, directamente lo que me da, pasa al trabajo. Tiene Turnitin, copia de IA, todo lo demás. Pero la idea no es solo eso. O sea, a nivel de ética, nosotros tenemos la inteligencia artificial, el usamos. En el caso de Notebook LM, ya tiene una combinación de los dos. Por un lado, yo ya puedo subir mis PDF, mis trabajos, mis carpetas, mis PPTs, mis clases. También ya puedo buscar información y lo meto en IA y mi respuesta está principalmente basada en tus documentos, en lo que yo escojo como fuente. Incluso cuando yo busco a través de IA, me permite encontrar fuentes mucho más exactas, mucho más prácticas. ¿Por qué? Porque yo le digo dónde buscar y a dónde centrarse. Muy bien, si vemos esto, aquí tenemos les pido que por favor en esta dirección, la voy a copiar en la página web, tenemos un cuaderno. Les aparece así si se le envían por WhatsApp y les va a aparecer un cuaderno para visualizar Notebook. A ver, lo voy a copiar, voy a dejar de compartir
Ujú. La voy a copiar al chat del Meet. A ver si me dicen si podemos unirnos a ese cuaderno. Si no, si tienen dificultades, les comparto. La web y... A ver, cuando se unen a ese cuaderno, indica, esta es la interfase, está detallada en la diapositiva, me permite al lado izquierdo las fuentes que puedo reducir, ok, y tengo este mi cuaderno sobre ética en el uso de IA. Yo puedo seleccionar todas las fuentes o seleccionar una fuente. Por ejemplo, esta fuente de acá es un decreto supremo de cómo se aplica la IA en Perú. Puedo utilizar la guía en Google, ok, y sobre esto yo puedo seleccionar y puedo hacerle preguntas a solo la información que está al lado izquierdo, a mis propias fuentes. Entonces, yo puedo seleccionar todas las fuentes o seleccionar una fuente. Entonces, y a esto puedo yo preguntarle de qué trata el artículo. Y aquí me va a generar diversos resultados. Aquí yo converso con el artículo. Y acá me dice, este artículo trata de tal, tal, le puedo pedir. Y al lado derecho, aquí, esta es la visualización cuando se unen al cuaderno que pueden entregar a sus alumnos. Me aparecen, por ejemplo, si quiero hacer puedo tener una diapositiva. Vemos aquí, más grande, puedo hacer mi diapositiva. ¿Ok? En esa diapositiva es generada por IAs exactamente de las fuentes que estoy trabajando. Si miran la presentación, supera Gamma, supera Gemini 3.0 y Lintera. Esta diapositiva totalmente ha sido generada con IA. ¿Ok? La puedo descargar. ¿Ok? Se está descargando. Descargado aquí. Y acá está mi diapositiva. Toda mi diapositiva generada por esto. ¿Ok? Ahora, en estos cintos oculto el lector y puedo ver oculto y puedo ver también si ha hecho un video. Me permite generación de video. ¿Ok? Perdón. Lo puedo descargar. Aquí tendría que activarle con sonido. A ver, voy a dejar de compartir y compartir de nuevo para activar el video que ha generado el aplicativo. Toda la pantalla. Muy bien. Perdón. Tengo que, en este caso, compartir y activar sonido. No se pudo activar sonido, no me permite el administrador. Ya, ok, comparto pantalla. Ok, y acá tengo el video. Lo descargué. ¿Qué tal? Hoy nos vamos a poner en modo detective digital para investigar un misterio bastante curioso. Resulta que hay un artículo muy importante de Google sobre inteligencia artificial, los principios. Suena por de este blog. Una cosa. Del otro, el tema del anuncio desaparecido, conceptos abstractos, principios corporativos. Una vez más, todo gira en torno a los... Todo esto se genera a través del uso de IA. ¿Ok? Yo puedo generar Google Fuentes,
puedo generar diapositivas de todo tipo por cada uno de los documentos. Puedo generar infografías, puedo, por ejemplo, la información del navegando en la IA, y entonces, ¿qué lo genera la aplicación? Puedo generar podcast, puedo generar todo. Esto es en la versión que se comparte. En la versión que regresamos a la versión original, este es mi cuaderno original. En este cuaderno original yo le puedo preguntar a DReset y buscar fuentes sobre fraudes en IA. ¿Ok? Y me va a dar la búsqueda por parte de fuentes y yo puedo ir seleccionando qué fuentes voy a utilizar. Cuando yo voy aquí y voy a Notebook LM, puedo crear un cuaderno nuevo, empezar en blanco, puedo subir fuentes de Drive, sitio web, YouTube. Es bastante útil para colaborar. Puedo crear resúmenes de audio, mapas mentales, informes. Todo esto para aprendizaje, que lo puedo utilizar para investigar un tema personal, investigar un tema en grupo. Entonces, si vemos la diapositiva que les he estado mostrando en Notebook LM, visualizo aquí, les doy la posibilidad para que se unan a un grupo, les aparece aquí y también se puede acceder desde celular. Ok, la diferencia es entre Notebook LM básico Pro, cómo se les agregan fuentes, cómo se utiliza el DReset para mayor búsqueda, qué podemos hacer, cada una de las fuentes, cómo compartimos un cuaderno y luego nos deja como actividad poder hacer nuestra investigación global. En esto podemos ver. Ujú. Hasta ahí sería mi exposición, esperando preguntas. Me he pasado un poquito de la hora, creo. A ver, hasta ahí estaría terminando mi exposición. Eh, doctor, Dígame. bueno, no sé si de los doctores presentes hay un moderador, pero yo soy un poco inquieto y he escuchado, he tenido la oportunidad de escuchar bien atentamente su exposición. Es muy importante y bien interesante. Pero hay varias preguntas. Usted ha tocado en su exposición dos facetas importantes. Uno, los tipos de investigación que existen actualmente en las tesis, en los trabajos de investigación, hacia dónde van. Por ejemplo, usted ha hablado de que son pocas las tesis críticas, además son básicas. Y por otro lado, nos expone otra herramienta de la IA, que es en este caso lo último que está presentando, que para mí, bueno, sinceramente es nuevo. Yo tengo otras ocupaciones, también soy estudiante, pero es muy importante, es interesante. Simplemente para preguntarle, doctor, en las tesis que se desarrollan y en la parte de conclusiones finales, en las sugerencias y en las recomendaciones que siempre hay en esos trabajos de investigación, ¿no cree usted que ahí puede haber un análisis crítico de los trabajos de investigación o de la realidad que han expuesto los tesistas para optar su títulos provisionales, en este caso los contadores? Ujú. Muy buena observación, Castulo. En las conclusiones basadas en la realidad de investigación, sí puedo encontrar lo crítico y en la recomendación, en base a mi crítica, dar una solución, buscar. Cuando hablamos, por ejemplo, eso sería la parte de la estructura de la investigación. Cuando hablamos de en sí el paradigma desde el inicio, es que el tema del inicio sea un tema crítico. A eso voy. Sí se da, como tú me comentas, en la parte de conclusión, en base al análisis, qué críticas, en qué está fallando la empresa, fallando con respecto a determinado comportamiento de la variable, y en la recomendación se enlaza esa crítica y se busca la mejora. En esa parte, toda tesis tiene un trabajo crítico, hasta la parte descriptiva. Me hablo con una tesis cuando netamente sea crítica, desde el título. Sí, doctor, disculpe. Otra pregunta. Y en la parte de las sugerencias y recomendaciones, ¿no cree que ahí se está planteando el cambio de la realidad del problema que ha encontrado el tesista?
Mire, por A ejemplo, ver, mire, dígame. le explico, por ejemplo, el caso de un trabajo de investigación tesis, pero en este caso son de leyes, pero prácticamente tiene que ver también con la parte contable. Ujú, Se hizo un trabajo de investigación para tesis donde se hizo una investigación sobre el sistema privado de pensiones y la ONP. ujú, O sea, se buscó en este trabajo de investigación cuál era más rentable. Esa tesis fue desarrollada hace más o menos 9 años atrás, más, ya, 10, 12 años atrás. Y lo que se encontró en ese trabajo de investigación fue algo, o sea, inicialmente fue el planteamiento de la hipótesis es que el sistema privado de pensiones es más rentable que el sistema nacional de pensiones al momento de la jubilación de los trabajadores, sea privados o sea estatales. Ya, y en el desarrollo de la investigación se encontró que la ONP, en este caso el Sistema Nacional de Pensiones, era mucho más rentable y mejor. Inclusive se encontró otras cosas que no sabían exactamente hasta ese momento, que la ONP era era mejor que el Sistema Privado de Pensiones. En este caso se encontró que el jubilado, al cumplir los 70 años, la ONP le daba un 20% más de su sueldo de pensión, la parte de la inicial. Y ahí, ese es uno. Y por otro lado, se encontró también que en en el sistema privado de pensiones había muchas falencias. Y era un sistema privado pirámide, donde solamente la base más ancha de los trabajadores sostenían a los que ganaban más para poder jubilarlos más adelante, a ese pequeño grupo que, en este caso, congresistas, empresarios que aportaban FP y se iban a beneficiar de todo el fondo de lo que generaban las AFP. Y también se encontró ahí que se llegó a una conclusión de que era mejor, se sugirió que el sistema privado de pensiones en este caso se convirtieran como una especie donde todos sus fondos se convirtieran, por ejemplo, que fueran administrados por un grupo de personas profesionales y que los conviertan en bonos, se conviertan en acciones para generar más riqueza y no solamente el Estado tenga como un ente que da los fondos para que se jubilen con pensiones bien bajas, sino que también se planteó que los fondos sean administrados, también sean, mejor dicho, financiados a través de la bolsa de valores, que se inviertan igual que las AFP. Pero claro, era estatal. Ahí había recomendaciones de sugerencias. En este caso ahí era una tesis también crítica, lo que se convirtió en un principio, una tesis comparativa. Surgieron variables correlacionales, surgieron cuestiones críticas y muchas cosas más. La tesis que estamos planteando en este momento, yo soy alumno de contabilidad. Yo me interesó más por la parte tributaria. Usted es tributarista también, por lo que veo ahí ¿cómo se llama? En su currículo. Es sobre el puerto de Chancay, doctor. ujú, La tesis central es que, ¿cuál es el impacto que genera el megapuerto de Chancay, el impacto tributario que genera el puerto de Chancay a la tributación del Perú? Ese es el título de la tesis. Pero al hablar, ¿cómo se llama ya en sí del esquema del proyecto? Ahí se están tocando varias variables. Por ejemplo, la hipótesis central es que el Perú tiene una baja recaudación tributaria en forma anual y por eso es que existe pobreza y no hay buenas inversiones en las obras sociales, culturales y educativas. Es una hipótesis. La otra hipótesis es que con el funcionamiento del megapuerto de Chancay, el Producto Bruto Interno del Perú aumentará y se recaudará mejores ingresos tributarios teniendo un impacto positivo en la economía nacional. Son las dos hipótesis centrales. Pero ya hay otras hipótesis específicas que no quiero detallar porque es un poquito largo. Hay también variables independientes, hay variables independientes, dependientes y variables correlacionales también. Entonces, doctor, a lo que yo voy es a lo siguiente. En el caso de las investigaciones, muchas veces la tesis no se puede enfocar en solamente un tipo específico, si es, por ejemplo, crítica, si es, por ejemplo, experimental o es básica, porque ya como en desarrollo de la misma investigación van a ir apareciendo más variables y más realidades. Y eso lo he podido ver, doctor. Ahora, con respecto a esto, otra pregunta que tengo es, y aquí finalizo porque no quiero alargar, alargar esto porque no soy el expositor, simplemente un alumno. Es con respecto a esto de la inteligencia artificial.
mi pregunta es concreta. Yo recuerdo un pensamiento de Albert Einstein, ya hace años, prácticamente predijo lo que iba a pasar en el futuro y lo estoy viendo. Decía, antes de morir, dijo, el ser humano, de aquí en unos 70 años, 50 años, vamos a ser como el mono, vamos a estar mirando, vamos a quedarnos absortos con la tecnología. Lógicamente que en esta época no había celulares, no había computadora. Y ahora es cierto, yo por ejemplo subimos a un carro donde sea y vemos cómo se llama que todo el mundo con su celular. Vemos el celular, vemos y eso es lo que se está cumpliendo. Mi pregunta concreta es, doctor, ¿no cree usted que en parte con esa inteligencia artificial nos están quitando ahí algún tema para poder producir los videos, para poder producir, por ejemplo, la investigación, para poder sacar conclusiones? ¿Y hasta qué punto la inteligencia artificial es cierta, no? Esa es mi pregunta concreta, doctor, y con eso finalizo. Muchas gracias por su amable paciencia de escucharme. Ya, te voy respondiendo, si me permite, Sandra, para responderle. En el primer caso, no te olvides, yo he hablado de paradigma, el enfoque. Toda tesis puede tener aspectos pragmáticos, puede tener aspectos interpretativos y aspectos críticos, como normalmente puedes encontrar en conclusiones y en recomendaciones. En el caso de sus hipótesis, me parece el tema bien interesante, pero no te olvides que tiene que seguir una metodología de investigación. Cuando haces hipótesis muy grandes o muy extensas, es más difícil centrar la investigación. Todo tiene una secuencia, un método de investigación. En el caso de la AFP, es interesante ahorita, la investigación va cambiando con el tiempo de criterios. Actualmente hay trabajos que se están viendo sobre los problemas que tiene la ONP, que está quebrada. ¿Ok? Por eso es que no hay devolución de ONP y sí hay de AFP, porque la ONP entra en un fondo mutuo que ya se gastó, lo cubre el Estado, lo que falta, y la AFP tiene, que también la AFP no es un método perfecto. En el caso de tu última pregunta, es muy interesante tu punto de vista, pero también la inteligencia artificial es como una herramienta. Antiguamente, en mis épocas, por ejemplo, cuando era estudiante como tú en la Nacional, nos decía, el Excel va a atrofiar a los contadores. No es justo que hagan los balances a mano, comparados con un contador que lo utiliza computadora. Es una herramienta. Cómo se usa la herramienta es lo que nos permite tener ese desarrollo. Si tú eliges inteligencia artificial, lo ves una herramienta, al igual que el Microsoft Excel, para hacer más rápido los cálculos, le sacarás provecho. Si lo ves como una herramienta que te reemplace, que genere, entonces ahí ya no será de provecho. Es una herramienta que depende del uso que se le dé éticamente para la investigación. Esas son mis respuestas. Doctor, disculpe, antes de que, simplemente, en el caso de esa tesis de la AFP y la ONP, justamente previendo el mal manejo de los fondos económicos de la ONP, se estaba planteando en esa época que esos fondos de la ONP se inviertan en bolsas de valores, en acciones para que generen riqueza y no estemos en ese tipo de problemas ahora lo que está pasando en la ONP, que está en parte quebrada. Eso es lo que se está planteando en ese trabajo de investigación. Por eso es que yo, en una anterior reunión, yo participé diciendo que todo trabajo de investigación, doctor, debe de imponerse al Congreso, no sé dónde sea, para que cambie la realidad, porque si no, nunca va a cambiar, pues, ¿no? Son trabajos que al menos deben tomarse en cuenta de los jóvenes, que son el futuro de un país. Gracias, doctor. Ya, Ahí gracias. complementando un poco lo que mencionaba el doctor de cara al tema tan amplio, ¿cierto? Muy interesante lo que están proyectando hacer, ¿cierto? De cara a la tesis que viene desarrollando el estudiante, pero el acceso a la información, ¿cierto? Sabemos que cuando hablamos de impactos tributarios, hay una información específica tributaria que tendríamos o a la que se tendría que acceder de cara a qué organizaciones se van a tomar de muestra y de población para que a partir de ellas se valide si vamos a tener el acceso a esa información tributaria, que por lo menos acá en Colombia es un poco difícil decir que una empresa nos va a compartir ese tipo de información, ¿cierto? Entonces también mirar esa parte, esa perspectiva, hasta qué punto sí pueden tener el acceso a la información para que en el proceso de investigación no se les vaya a caer la Para la propuesta. variable, sí. Entonces, tener presente eso también. Y como lo mencionaba el doctor,
de cara a las diferentes perspectivas con las que se puede analizar también todo el componente de investigación. Yo puedo decir que va a tener un enfoque descriptivo, correlacional, ¿cierto? Entre otros, dependiendo del mismo alcance de la investigación. Entonces ahí, importante la delimitación como tal de la propuesta para que en el camino no me vaya allá por allá con la mitad del tiempo y que no pueda acceder a los datos y se le cae toda la investigación después de un tiempo larguito de haberle dedicado a la parte de marcos, de antecedentes que quita bastante tiempo, ¿cierto? Y que ahorita pues con todo el tema de inteligencia nos podemos apoyar un poco para agilizar esas revisiones preliminares, pero que igual toca entrar a validarlas por lo que comentábamos en el encuentro anterior relacionado con las lagunas que pueden tener las inteligencias también, ¿cierto? Con esos datos que todavía siguen existiendo de cara a esas inteligencias. Yo creo que a nivel de las inteligencias artificiales, para mí nunca van a ser perfectas, siempre tiene que haber un sujeto, una persona consciente, consistente y crítica para validar toda esa información que se tiene, porque finalmente en lo que consiste la inteligencia es en ser alimentada día a día por diferentes personas, ¿cierto? Entonces a ChatGPT entran miles de millones de personas con diferente información y puede que la información de una persona sea muy buena, pero la de otra no sea tan buena. Y todo eso él lo va a captar y es lo que le va a devolver al sujeto que la está consultando, ¿cierto? A la persona que está en consulta. Entonces también tener presentes esos elementos ahí de cara a la investigación. Ujú. Sí, Sandra, coincido contigo. La inteligencia artificial tiene lo que se llama alucinaciones. Es decir, por ejemplo, hubo un estudio en Google cuando recién salió Gemini, la versión 1.0, y le preguntó, ¿cómo hago que mi hamburguesa no se caiga del pan? Y Gemini le respondió, échale pegamento. Entonces, algo ilógico, y lo había sacado de un post en Twitter donde lo había considerado. Entonces, la inteligencia alucina, inventa fuentes, confunde fuentes, no hace bien las citaciones, son irreales. Entonces, tenemos todo eso que el ser humano tener la capacidad de depurar el resultado y saber escoger la fuente y poderlo llevar a cabo. No es un producto final, es un insumo más para, un recurso más para la investigación. Veo que están preguntando, al evaluar un artículo de investigación, ¿cuáles son los indicadores metodología eficiente o mal aplicada que identifica de inmediato? Si en la tercera sesión, por ejemplo, vamos a conversar, por ejemplo, del AICE. Es un congreso que se viene y se presentan trabajos hasta el 30 de enero del 2026. Principalmente cuando vemos ahí tenemos trabajo de impacto y vemos en metodologías que hay investigaciones, como dijo Sandra, que no tienen acceso a la información, que plantean un título muy bonito, pero cuando llegas al desarrollo no tuvo acceso y sencillamente por ahí hizo una encuesta y medio datos y no tiene. Entonces tú tienes que ver que la metodología planteada sea congruente con las conclusiones y con el resultado, que la población y que la muestra sea representativa, que tenga un alcance que pueda ser inferencial. Es decir, si mi población es determinada, mi muestra tiene que ser el valor de esa población, que no la cantidad, sino me refiero a que pueda representar la opinión de esa población. ¿Ok? Y cuando, por ejemplo, a veces plantean un estudio descriptivo y sencillamente un estudio explicativo y solo se quedan en una metodología descriptiva. Principalmente eso vemos en metodología. Luego nos dice, eh, ¿cómo se decide entre un enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto? ¿Cuál criterio se debe priorizar? Yo primero sugeriría que priorices la fuente de información. Si yo tengo acceso a la fuente de información, por ejemplo, quiero saber si he presentado mis declaraciones a tiempo, voy a un cuantitativo. Si yo, por ejemplo, quiero saber los ratios de la empresa, cuánto está el ratio de liquidez, prueba hacia rentabilidad, es un cuantitativo. Profe, ¿lo puedo hacer por entrevista? No, porque no le vas a preguntar al contador, al gerente, ¿cuánto has tenido rentabilidad? No se va a acordar, es un tema numérico. Los cualitativos es cuando tengo información sobre el procedimiento, sobre las opiniones y percepciones en la empresa. Normalmente, si yo tengo acceso al dato numérico, voy primero a uno cuantitativo. Ya cuando tengo la necesidad, puedes convertirse en uno mixto. Es mucho más difícil en contabilidad, economía y ciencias empresariales, uno netamente cualitativo. Esas son las preguntas que me están haciendo en el chat. Adolfo, Adolfo, un poco para Dígame. hacer
los que están presentes tengan tu opinión, ¿cierto? En el caso de nosotros que somos jurados calificadores y la mayoría de los chicos, pues, el momento de presentar sus anteproyectos, sus trabajos de investigación, tanto de P como de maestría, de doctorado, hacen uso del modelo de la inteligencia y, como decía Sandro, cuál es la transparencia de esa información y de cuestiones éticas en el uso de la tecnología, cuáles son los límites a los cuales puede llegar. Porque ya sabes que existe un Turnitin, existe un humanizador. ¿Cómo lo dirigimos al alumno que sabe que se ha hecho un trabajo y de repente, con el respeto que se merecen, por querer hacer rápido el trabajo, a veces lo copian y lo pegan, ¿cierto? ¿Qué crees tú desde tu visión? ¿Qué orientación motivadora le das a los chicos que están en una ruta y un trabajo de investigación? Ya, a ver. Ya, primero partiendo de la ética. Nos basamos en el informe sobre uso ético de la inteligencia artificial por la UNESCO. El informe nos dice que nosotros tenemos que tener la capacidad de poder extraer esa información de la inteligencia artificial, interpretar, validar y determinar si es bueno. Entonces, una primera forma de encontrarse ahí es que cuando, por ejemplo, a los tesistas presentan trabajos muy bien redactados y los tesistas no saben qué significa cada palabra. ¿Y qué es apalancamiento? Y el tesista en la sustentación no sabe lo que es un apalancamiento. Pero tú lo has escrito como conclusión. Entonces tienes que conocer la investigación, no solamente copiar y pegar. Ahora, ¿qué tenemos dentro de las herramientas para poder usar? En varias universidades de Piura han cambiado la forma del uso del Turnitin. El Turnitin antes detectaba similitud. Ahora te detecta similitud, un valor, y uso de IA, otro valor. Ok, si bien es cierto, para detectar una IA son algoritmos que ven la estructura como redactas, pero ya están colocando parámetros mucho más precisos y el reporte es mucho más exacto. Que pueden utilizar humanizadores como Killbot, todo lo demás se puede hacer, pero la forma también de detectar y ver si se ha hecho un buen trabajo, aparte de que el alumno sepa el trabajo, el humanizador, es ir a las fuentes. Hay alumnos que, por ejemplo, dicen, ¿cuál es mi teoría para mi variable control interno? Y viene ChatGPT y te inventa la teoría. Tú vas a bibliografía, abre la teoría y la teoría no existe. Yo he abierto teoría de tesistas que me hablan sobre cómo se juega béisbol en inglés y esa es la teoría de rentabilidad. Y yo cuando le pregunto, ¿y esto? ¿Y dónde se ha inventado? Profe, la inteligencia artificial me lo dijo, pero tú ni siquiera solo recibes la información y la copias. Entonces es como un insumo, pero tiene que ser analizado. Pueden utilizar humanizadores, pero cada vez es más preciso la detección de Turnitin y el conocimiento en la tesis define bastante si el tesista sabe los resultados y las conclusiones. En eso no lo puede hacer ChatGPT la parte contable. Siempre se equivoca. Adolfo, Igual como en hacer ahí citas. solamente, Adolfo, ahí nomás para precisar, ¿por qué tú coges con el Turnitin en una tesis de una universidad, tiene un porcentaje, en otra es diferente, en otra es diferente, en otra es diferente, en una parece plagio, en otra no? ¿Por qué esas diferencias? Si es la misma Ya. tesis y por qué una universidad la mm, plantea de una manera, ¿por qué otra universidad la plantea de otra manera? Le explico, doctor. Lo que pasa es que la universidad fija los parámetros. Hay dos parámetros en la tesis. Primero, con referencias bibliográficas y con citas. Hay universidades que tienen activadas esas dos exclusiones. Hay universidades que tienen solo una. Otra universidad te acepta 20 palabras de similitud, otra 3 palabras de similitud. Entonces, cuando yo aplico esas configuraciones como un ecualizador, yo puedo tener diferentes resultados. Para una universidad muy permisiva, no hay plagio, pero para una universidad mucho más exacta, sí hay plagio porque le ha quitado opciones y le ha dicho, ya no son 20 palabras de similitud, son 3 palabras. Entonces, se eleva el plagio. Ya no tiene bibliografía, no tiene citas, se eleva el plagio. Entonces, por eso varía entre cada universidad. En el reglamento de cada universidad están cambiando. Este año en dos universidades de Piura ha cambiado el reglamento de Turnitin. Y esas como configuración son diferentes. Lo paso en una universidad, me sale un porcentaje, lo paso en otra, me sale en otro. Por esa configuración que se le pone. Incluso hay también para contar pues el caso Colombia en un minuto, por ejemplo, tenemos todo un lineamiento por parte de la institución del uso ético de la inteligencia, ¿cierto? Y cómo a partir de las dinámicas de clase
se llegan a las concertaciones con los estudiantes de hasta qué punto se va a tolerar ese uso de inteligencia, ¿cierto? En qué elementos, qué variables, siempre dejando plasmado que se está haciendo el uso de la misma, ¿cierto? Desde ese componente profesional y de ética y de principios que debemos de tener como profesionales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en Uniminuto nos dicen, lo podemos usar, pero hasta qué punto lo vamos a usar. Entonces, por ejemplo, en mis clases con los chicos de los diferentes grupos en opciones de grado, tomamos el mismo nivel que nos permiten a nivel de citaciones, que es el 20%, ¿cierto? 20% de la construcción a nivel del texto, manifestando, ¿cierto?, de cara a una introducción que se utilizó la inteligencia Gemini, Copilot, ChatGPT para la construcción de los marcos, por ejemplo, pero esa construcción de los marcos no puede superar un 20% de inteligencia. Por lo mismo que de cara a estos procesos de investigación lo que buscamos es la creación de nuevo conocimiento, la reflexión propia por parte del estudiante. Entonces, de cara a eso, nosotros sí tenemos unas reglamentaciones a nivel institucional y lo que dice el compañero de cara a la configuración, a la parametrización que se hace también desde Turnitin, ¿cierto? Que nos permite entrar a restringir o a darle esa configuración de qué es lo que efectivamente identificamos, entre comillas, como un plagio o una coincidencia exacta o el uso de la IA, y que a partir de esos parámetros que se dan entonces nos arroja la respuesta, ¿cierto? De cara a esos trabajos que se están revisando. Claro, entonces, nosotros la tenemos complicada como jurados, pues, porque hay diferentes posiciones, ¿cierto? En el doctorado es más complicado, pues, porque el doctorado doctorado viene de doctrina, de cosas diferentes, de cosas que no existen, ¿cierto? Cosas que vas a Romper la barrera crear. del conocimiento. Exactamente, diferente a la maestría. La maestría es más puntual, que lo piden las empresas, pero el doctorado, pues, hazme algo que no existe, échate a buscar, pues, ¿cierto? Entonces, ¿cómo solucionamos un problema ambiental, un problema de gobernanza, un problema social, un problema económico? Y ojo, que te vas a encontrar también, no sé si Sandra te pasará eso en Colombia, cuando nosotros iniciamos maestría, doctorado, vas a encontrar vas a encontrar alumnos profesionales de alto nivel, que puede ser un gerente, puede ser un chico que recién ha comenzado la maestría o termina el pregrado y cómo enseñar en niveles diferentes, ¿cierto? A veces te la pasas explicando conocimientos básicos y ya se terminó la hora. ¿Cómo conjugar eso, Sandra? ¿Cómo lo manejan ustedes allá? Sí, acá desde el concepto de flexibilidad curricular, pues se abordan unos elementos generales en un primer momento a nivel de los cursos y posteriormente ya se entra en el tema como tal de cada asignatura, ¿cierto? Porque en teoría, desde los mismos lineamientos de los posgrados, hay unas competencias básicas con las que se debe ingresar y hay unas competencias específicas que se van a desarrollar a lo largo de los diferentes cursos. Entonces, a eso es a lo que se le apuesta finalmente, ¿cierto? Entonces, ahí a veces es complejo esos desequilibrios, por decirlo de alguna manera, en función del conocimiento y también no solo para quien se gradúa y empata, sino también para quien no está en el ejercicio profesional, que acá nos pasa también mucho con temas de especializaciones. Entonces, muchas veces los chicos y chicas salen y se gradúan y dicen, ay, voy a hacer de una vez mi especialización, ¿en qué la puedo hacer? Y yo a los que me preguntan, yo les digo, eso es muy subjetivo. Va a depender uno, por un lado, de algo que te guste, ¿cierto? Entonces, usted va a hacer una especialización porque le gusta el tema de tributaria, como lo mencionaba ahorita el compañero. O dos, voy a hacer la especialización en auditoría porque me lo exigen en la empresa. Entonces, ¿cuál va a tener más peso? Entonces, ahí también entra como un tema a nivel del sujeto de cuáles son los alcances y las proyecciones que tiene. Sandra, una pregunta. ¿Ahí les permiten en Colombia hacer trabajos de investigación de 2 o 1? De dos. De 2. A dos Problema, permiten. el problema es que a veces de 2 uno trabaja y el otro paga. Ese es el problema también.
se complica al momento de exponer porque hay un desequilibrio total entre el que ha hecho el trabajo y el otro que paga y se nota la diferencia. Sí, Así aunque es. pues, a nivel de pregrado en nuestros casos o en los casos que yo he tratado de liderar, ha sido muy equilibrado por parte de mis estudiantes. Obviamente no falta el que se descache por ahí. Así es. De todo hay en botica, digo yo. Así En es. la misma medida, de cara a lo que tú planteas, don Elber, es que los estudiantes, por ejemplo, en el proceso formativo, ya tampoco están cargando, ¿cierto? Por lo menos los que han estado evolucionando conmigo en los últimos periodos, ya, o sea, cargan el primer momento, pero ya de ahí si el compañerito no trabaja, empiezan a sacarlo o el mismo compañero se va apartando, porque no da pie con bola y optan por otras ¿Usted, alternativas. y ustedes además tienen la modalidad de tesis o otro tipo de modalidades? Tipos de modalidades también a nivel de pregrado y especialización se tienen monografías, ¿cierto? Trabajo de investigación, diplomados, movilidades internacionales. Entonces tienen como varias alternativas en ese sentido también. Siempre la comparación es malo, pero de todas maneras hay que ir evaluando, ¿cierto? Adolfo, ¿algo que agregar? Nada más, doctor, nada más esperando que los alumnos puedan escoger un tema de investigación que les guste y que sea factible de realizar. Claro, Sí. acá es por eso que yo le decía acá a los chicos, más seguro es trabajar con las entidades directamente a resolver sus problemas. Entonces ya son más, se procesa la problemática, se evalúa y de ahí pues usas el instrumento, la herramienta y de ahí o sea, el aporte para solucionar un problema. Pues, porque si lo hacemos netamente empírico, eso habrán cantidad de tesis, ¿cierto? Que siempre digo, son diseños. Yo siempre digo son diseños, porque implementarlo necesita financiamiento y ejecutarlo un periodo de seguridad para ver si ha cumplido o no ha cumplido, ¿cierto? Casi para mí todas las tesis son diseño. Ahí muere, como un edificio que hace la estructura y ahí lo más queda nada más. Porque una cosa es financiarla para aplicarle a una empresa. Y otra es ejecutarle, ver el periodo de pruebas y si funciona o no funciona. Pero casi todas las tesis ahí mueren, ¿cierto? Salvo que sean tesis, pues, financiadas por una empresa para resolver un problema, eso es otra cosa, que debería ser así, sobre todo en la maestría y doctorado, ¿cierto? Y de repente mañana pasado te estoy alcanzando una información, Sandra, del postdoctoral para ver después te la puedes distribuir. Hay gente que estudia doctorado para que pueda, porque es un poco ya más profundo, porque vamos a hablar, como te dije, de mecánica cuántica, de inteligencia artificial y de neurociencias, un poco más. Hay que tener un alto grado de conocimiento para poder discernir esos temas un poco complejos, donde la mecánica cuántica, como la queríamos plantear, quiere reemplazar al plan estratégico y a la perspectiva estratégica. Pero ahí estamos tratando de hacer cosas diferentes. Bien, de todas maneras, ¿algo que agregar para culminar, Sandra? Muchas gracias a todos y todas por la asistencia, por la participación, al doctor Adolfo por esta charla tan enriquecedora. Yo creo que para quienes están, se logró el objetivo también hoy. Yo creo que hemos dado unos excelentes, un sinnúmero de herramientas totalmente aplicables para las diferentes profesiones, administradores, contadores, administradores financieros, que son quienes tenemos acá pues como en primera base y que de cara a eso se pueden empezar a articular elementos que de pronto no se hayan contemplado en sus procesos de investigación para quienes apenas están comenzando y unos ajusticos finales para quienes ya están finalizando. Entonces, solo sería eso y agradecerles nuevamente. Perfecto. Y como anfitrión también agradecer a Adolfo y a ti, Sandra, y a todo tu equipo y a toda tu universidad por estar interactuando aquí, ¿cierto? Y lo importante es que los chicos de contabilidad tienen que comenzar a aprender a trabajar en grupos multidisciplinarios. Una cosa es tomar una decisión con un contador, otra cosa con un químico, con un arquitecto, que es cosa más complicada. Pues supongamos Y que fuera para con el industrial está viendo el rendimiento, la productividad, el contador está viendo la rentabilidad. Entonces son cosas, posiciones distintas donde tú a veces tienes que ceder para ponernos de acuerdo, porque si no, nunca vamos a
Eso que no hemos hablado de la cuestión intangible del jurado, que a veces se pone reacio por cuestiones políticas, por cuestiones de ego, ella es entrar en otro rollo que no está al alcance de las metodologías. De todas maneras, agradecerles de antemano y continuamos el último día. ¿Cuál va a ser? ¿Qué día va a ser? ¿Diciembre parece? El Jueves. jueves 7. El jueves 7. Y ya haremos para el otro, el de ética, código de ética, el IFAC es el 2, 3, creo. 3, perfecto. Que nos quedan esos 2 para terminar el año. Gracias a todos y muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches. Gracias a todos. Feliz noche.